Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que eran los planes de emergencia. Esta semana continuamos la temática con lo que son las brigadas de emergencia. La idea, muchachos, pues es que desarrollemos esta guía, que complementemos con este video, que reciban un poco una explicación acerca de lo que está en el documento que se les envió, para lo cual vamos a desarrollar ahorita una presentación que les voy a ir compartiendo y explicando. La idea es que si presentan alguna duda, alguna inquietud, nos la hagan saber. Por supuesto, que mantengamos esos canales de comunicación para que trabajemos lo más asertivamente posible, ¿vale? Ya con ustedes, pues tuvimos la oportunidad de trabajar durante una clase presencial en el instituto. Pasamos la semana pasada, como les decía, a trabajar la guía de planes de emergencia, y la guía que nos corresponde trabajar esta semana es la de brigadas de emergencia. ¿Listo? Voy a compartirles la presentación, lo que les quería mostrar acerca de las brigadas de emergencia. Acá está. Entonces vamos a arrancar con este tema. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, tenemos lo que son las brigadas de emergencia. Como les digo, que es el tema de esta semana, la temática que vamos a trabajar esta semana. Eh, el concepto como tal de lo que es una brigada es en una empresa como tal, no hablando en el ámbito laboral, son grupos de trabajadores debidamente organizados, capacitados, entrenados y dotados, que es muy importante, para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre, y cuya primordial función está orientada a salvaguardar a las personas y a los bienes de la compañía, ¿sí? La brigada de emergencia hace parte del plan de emergencias, el cual se define como la organización de los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la producción de un accidente o un evento con potencialidad de generar pérdidas humanas y materiales, ¿sí? Brigada vamos a encontrar generalmente, digamos, en nuestro campo de trabajo, o vamos a poder, digamos, participar de las brigadas como tal que se conformen en él, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos el tema, que sepamos a qué hacen referencia cuando nos hablan de brigadas de emergencia, y que sepamos cuáles son las funciones y los lineamientos por los que se llevan a cabo las brigadas en cualquier compañía. Entonces, tenemos unos tipos de brigada. Tenemos las brigadas incipientes o primarias y las brigadas estructuradas o profesionales. Entonces, si vemos las brigadas incipientes o primarias, son brigadas conformadas con personal voluntario, es decir, estas son las que encontramos en la mayoría de las empresas, ¿no? Es un personal que ha sido seleccionado por la misma planta de personal de la compañía, que obviamente deben recibir una capacitación y un entrenamiento básico en cada una de las áreas, y tienen una dedicación parcial de tiempo a las labores de la brigada, ¿sí? Ellos no están de forma exclusiva, obviamente, como brigadistas, sino que son trabajadores de la compañía como tal. Y las brigadas estructuradas o profesionales son brigadas que están conformadas en empresas con altos niveles de riesgo, ¿sí? Es decir, estas brigadas no van a existir en cualquier compañía, o por ejemplo, si se conforma una brigada de emergencia en el instituto, porque no hay un riesgo demasiado alto para el cual ellos puedan dedicarse con exclusividad, ¿no? Y esas se caracterizan por su alta especialización en la prevención y control de emergencias. El personal que la integra generalmente es personal con gran experiencia y entrenamiento, y reciben un salario por este servicio, ya que son brigadistas de tiempo completo y han sido formados y capacitados para poder enfrentar, digamos, este tipo de situaciones. Ahora bien, las brigadas y los brigadistas, pues hay unas funciones determinantes para poder ejecutar las actividades para las cuales están previstos ellos dentro de las compañías, ¿no? Entonces, una de las funciones es mantener la seguridad para todos. Otra función es entrenar y realizar prácticas contra incendios, salvamento, evacuación, rescate y primeros auxilios. Obviamente, pues se deben realizar de este modo para que estén capacitadas en el momento de que se llega a presentar una situación de emergencia, pues sepan cómo van a poder intervenir, ¿no? Que es pues la idea de que esté conformada la brigada en cualquier sitio de trabajo, ¿no?
Deben planificar métodos de control y actuaciones para emergencias, definir los procedimientos operativos y no obviamente llegar a improvisar en el momento en que se llega a cabo una situación como esta. Se deben implementar sistemas o códigos de alarmas y hacerlos conocer a todo el personal, ¿sí? Cuando estamos en una empresa en donde pues existe una brigada de emergencia, se ha dado a conocer y debe ser conocido por todos los trabajadores de la empresa cuál va a ser, digamos, el tipo de sistema para poder alertarlos acerca de diferentes mecanismos para poder evacuar si es el caso o para poder tomar alguna determinación a la hora de que se presente la emergencia. Otra función es realizar inspecciones periódicas a los sistemas y equipos de protección contra incendios. Si nosotros vemos en las diferentes organizaciones, en las empresas, en el instituto, por ejemplo, pues podemos encontrar de pronto que existen esos sistemas contra incendios, existen, por ejemplo, existen los extintores, entonces la idea es que exista también por parte de ellos una inspección periódica de esos sistemas y de estos equipos y verifiquen que cumplen con toda la normatividad y que están preparados para poder utilizarlos en caso tal de que se requieran. Otra función es reaccionar inmediatamente ante cualquier contingencia o inminencia de peligro, ¿sí? Es decir, que la empresa, digamos, está dándole una responsabilidad y una confianza a esos brigadistas para que actúen de la mejor forma ante una situación de emergencia. Como nosotros sabemos, muchachos, las emergencias se pueden presentar en cualquier momento. Sí, digamos que no es algo que uno esté, digamos, proyectado que me va a pasar, no se puede planear que nos va a pasar una emergencia, pero tenemos que estar dispuestos a afrontarla en el momento en el que se presente. Otra función de las brigadas es dirigir y realizar los procedimientos de evacuación de personal, salvamento de bienes de valor importantes. ¿Sí? Ellos son los encargados de dar esa guía al momento de que se presente cualquier situación de emergencia. Otra función es velar por el cumplimiento y observancia de las normas en materia de seguridad industrial. Otra función, mantener un listado actualizado de las entidades de apoyo. ¿Cuáles son las entidades de apoyo? Pues obviamente los hospitales, los centros de atención a los cuales puedan remitir a los lesionados, la Cruz Roja, los bomberos, ¿sí? Determinar de forma tal que no al momento de que se presente la emergencia, pues no vamos a correr a buscar dónde es que está, a qué número debo llamar o qué entidad me va a prestar el servicio, ¿no? Y otra de las funciones de la brigada es verificar la señal de alarma para que todos los empleados evacúen de inmediato el área siniestrada hacia un sitio seguro, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Resulta que dentro de las organizaciones o empresas que existen las brigadas de emergencia, pues hay un sistema de alarma normalmente o generalmente sonoro, pero no siempre puede ser también una señal visual, pero normalmente siempre se utiliza obviamente el tema de la sirena, que está como muy ligado al tema de la situación de la emergencia, ¿no? Digamos que cuando escuchamos una sirena sabemos que pasó algo y debemos actuar. Entonces la idea es que existe también una verificación de esa señal de alarma para que todos los empleados evacúen el área efectivamente, ¿no? Que no estemos de pronto corriendo, que no esté pasando nada diferente a lo que debimos haber ya socializado con el personal, de forma que deben actuar en el momento en que se presentara esa situación de emergencia. Bueno, adicional a eso hablábamos de que hay unas fases para formación de las brigadas de emergencia. Entonces, primero teníamos la determinación de las necesidades, ¿sí? Esa determinación de las necesidades debe partir de la alta gerencia, ¿sí? A partir de las políticas que expresan el pensamiento de la dirección de la empresa, teniendo en cuenta las siguientes características: que exista una concientización, unas políticas de dirección, una definición clara de los objetivos, es decir, dar seguridad a los empleados, mejorar el nivel de seguridad de la empresa, proteger los bienes y activos, proteger la vulnerabilidad de la empresa y ayudar al cumplimiento de las normas de la empresa o las leyes o reglamentos gubernamentales, ¿sí? Eso es lo que trata como tal la determinación de la necesidad, para qué voy a utilizar o para qué yo requiero esa brigada de emergencia. Otra de las fases es el análisis de la vulnerabilidad. Ese análisis de la vulnerabilidad consiste en determinar el grado de sensibilidad de un sistema ante el riesgo. La vulnerabilidad a la emergencia depende de la posibilidad de que se presente la emergencia, la frecuencia y las dificultades.
de las fases glaseada, ¿sí? En este caso, esta fase es glaseada más a la campaña. De acuerdo a los resultados obtenidos de la vulnerabilidad, pero realizar las acciones siguientes, brigadas estructurales o profesionales. Esta es la responsabilidad de la dirección de la empresa, entonces la característica y el riesgo a los sistemas la mejor de los otra composición, es decir, el número de integrales de la acción de la brigada y determinar cuánto va a montar de acuerdo a la naturaleza particular o de acuerdo a esa característica. Otra etapa es el coordinador o jefe de la ocupación y otras el jefe de la unidad y coordinador de la un inventario de elementos y asistentes en los elementos disponibles, pero realizar la de los equipos del diseño y cuidar real, ¿sí? La aplicación del desempeño, el desempeño de los trabajos ante las posibles situaciones. Eso responde a la dirección del coordinador de seguridad y salud de las unidades que han seleccionado a con la capacitación. Eso se recomendar que actividades las actividades prepararnos para otra fase de brigadas y la acción de la base de la brigadista. Es la asistencia esto fue la variable de que vamos a poder tenemos el presupuesto, perdón, en cuanto a de protección y en cuanto a las zonas para esa brigada. Entonces tenemos que la brigada. Bueno, hay unos componentes de la brigada, el grupo de prevención, control y combate, obviamente en caso de un incendio, proceder de forma investigación de un acto, la de incendios, prevención y obviamente la investigación y de los incendios. El otro grupo, el grupo de tiene unas funciones fundamentales para señalizar la evacuación y en las personas en caso de pues en caso de un punto de la navegación en forma segura y técnica de las personas que se encuentran atrapadas. Y el grupo de primeros subsidios pues obviamente debe atender el sitio en sitio, el plan de la gravedad para el clasificado a nivel prioritario para su pronta hospitalaria dentro del para que la emergencia como tal que se pueda presentar en la compañía. Ahora bien, finalizaba la guía explicándoles acerca de lo que es la señalización de emergencia, ¿sí? Con la finalidad de incrementar la seguridad del personal y proteger nuestro patrimonio y bienes en general ante la posibilidad de ocurrencia de fenómenos destructivos, se establecen señales y avisos conjuntos de elementos en los que se combinan una forma geométrica, un color contrastante, un símbolo y opcionalmente un texto con el propósito de que la población identifique los mensajes de información, precaución, prohibición, obligación, a utilizar con el fin de facilitar la evacuación de las empresas en caso tal de una emergencia. En la norma se determina el uso de 4 colores de seguridad que denotan el rojo, como les comparto ahí, que es pues enormemente alto, prohibición, equipo contra incendios, el amarillo, que es las señales de precaución o riesgo, el verde, que nos habla de señales de condiciones seguras, puestos de primeros auxilios, y el azul, que nos da señales de obligación e información, ¿sí? Con esto, pues queríamos como finalizar un poco el tema de lo de los planes y las brigadas de emergencia. Es importante que conozcamos que existe una señalización y que es general en todas las empresas, es decir, no vamos a encontrar una señal de prohibición azul, ¿sí? Entonces, eso también digamos que es importante que lo tengamos en cuenta y que conozcamos qué colores son los que se utilizan en las señalizaciones en las empresas y qué es lo que denotan esos tipos de colores, ¿sí? Porque hay una especificación para cada uno, que es la que les mostraba, de la que les hablaba ahorita, ¿no? Bueno, muchachos, finalmente, pues en la guía está pues la realización de unos puntos, un taller, que la idea es que abordemos de acuerdo a la realización del mismo. Entonces, el taller decía, el primer punto, que era investigar cuál es el perfil y los requisitos de un brigadista. Entonces, en este caso, pues ya nosotros vimos que hay unas funciones como tal de esa brigada. Entonces, como hay unas funciones establecidas para esos brigadistas, hay un perfil y unos requisitos que deben cumplir para poder hacer parte de la brigada, ¿sí? Eso es lo que quiero que pues ustedes investiguen. ¿Cuáles son ese perfil y esos requisitos de la brigadista del brigadista y se proyecten también ustedes en un futuro cómo pueden participar en una brigada, ¿no? El otro punto es qué características tienen las brigadas incipientes y las brigadas estructurales, que lo vimos en el desarrollo de la guía, pues ahí está básicamente qué características tienen esas dos brigadas, ¿no? Digamos que podemos hacer ahí un cuadro comparativo explicando cuáles son esas características de cada una. El tercer punto es que teniendo en cuenta las fases de formación de la brigada, que
hablábamos acerca de diferentes fases, ¿no? De 9 fases. ¿Cuál considera usted que es la más importante o fundamental y por qué? Entonces, la idea es que ustedes, pues obviamente, revisen la guía, lean la guía, identifiquen de pronto a su modo de ver cuál considera, pues para en mi caso considero pues todas son importantes, pero de pronto hay una que nos llama más la atención, ¿no? Para mí una muy importante puede ser el tema de contar con los recursos humanos, equipos y financieros para que pueda funcionar la brigada. Y ya pues obviamente ustedes darán desde su punto de vista, de acuerdo a lo que ustedes lean en la guía, cuál consideran ustedes que es la más importante y por qué. El cuarto punto es explicar brevemente en qué consisten los 3 grupos componentes de la brigada. ¿Sí? Entonces, la idea es que, pues, de acuerdo a lo que está en la guía o de acuerdo a la investigación que ustedes adelanten adicional por internet, pues identifiquen esos 3 grupos componentes de la brigada, en qué consiste cada uno, ¿no? En la guía yo les explicaba acerca de las funciones de cada uno, pues entonces vamos a entrar un poquito a qué consiste cada uno de esos grupos componentes de la brigada. El quinto punto es realizar un cuadro comparativo con mínimo 3 señales de cada uno de los colores de seguridad, ¿sí? Entonces la idea de ese cuadro comparativo, bueno, en el cuadro se realiza, se hace una columna donde se dice de pronto el color, otra columna donde dice la señal, ejemplo, otra donde dice el significado y otra la característica. Entonces, ejemplo, el color, un ejemplo rojo. Entonces, ¿qué señal se caracteriza, se utiliza con este color? ¿Qué significa y cuáles son las características de esa señal? Y el último punto es investigar cuáles son los objetivos de una correcta señalización, ¿sí? Entonces, si vemos que en las empresas utilizamos unas características puntuales para desarrollar esa señalización, entonces, ¿cuáles serán los objetivos de esta correcta señalización? ¿Vale? Entonces, la idea es pues que realicen el taller, que me comenten cualquier particularidad, cualquier observación o cualquier duda o inquietud que se les presente adicional a los muchachos y que podamos obviamente avanzar con el tema. Eso era todo con respecto a la guía. Les agradezco mucho la colaboración y pues estamos atentos a cualquier novedad, muchachos. Que tengan un feliz resto de semana.